quiero invitarles a abrir en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, el capítulo 6. Leeremos algunos pasajes. En esta carta de Timoteo es enviado a la iglesia de Éfeso para corregir cosas que estaban deficientes. Habían entrado falsas doctrinas y Timoteo, el joven discípulo, bueno, decimos joven, algunos estudiosos, eruditos de las Escrituras, exponen que Timoteo tendría alrededor de unos 40 años más o menos, y él había sido enseñado por su madre y por su abuela. Ellas se habían encargado de enseñar a este siervo del Señor, y el apóstol Pablo lo toma como discípulo y lo envía luego a Éfeso para corregir las cosas que estaban deficientes. Allí en el capítulo 1, verso 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que por fe, así te encargo ahora. Así que Timoteo tenía una encomendación de parte del apóstol Pablo para corregir las cosas que se estaban enseñando allí en la iglesia de Éfeso. Algunos estaban prohibiendo comer algunos alimentos, otros estaban diciendo que no era necesario casarse, en fin. Y habían algunas personas que tenían una conducta bastante licenciosa dentro de la iglesia de Éfeso. No nos olvidemos de que la iglesia de Éfeso es allí expuesta como uno de los lumbreras en el Asia Menor. Tal es así que se caracterizaba por el amor hacia los hermanos, por guardar la palabra también. Y la carta a los Efesios, que es una carta que nos habla principalmente de la iglesia del Señor y entrega una doctrina profunda acerca de la iglesia del Señor, ya las cosas se estaban desviando de su camino. Por eso es que es enviado Timoteo para corregir estas cosas que se estaban enseñando allí. Habían algunos que estaban bajo el yugo de la esclavitud. En el capítulo 6 se toma este tema, que estaban bajo el yugo de la esclavitud y tenían amos creyentes y estaban mirándoles mal y como iguales, y la verdad que el apóstol le dice a Timoteo que todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y esto tiene que ver también con el trabajo ahora en este tiempo para nosotros también, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Así que entré allí y había ya luego en el capítulo 6, en la conclusión de esta primera carta, se está hablando principalmente acerca de las ganancias deshonestas de algunos hermanos, y el apóstol le pone aquí en los versículos del 4, del 5 para adelante, habla de la ganancia acompañada de contentamiento. Dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento ya estamos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados muchos dolores. Ahora, en el tema que nos va a ocupar en esta
esta hora va a ser acerca del verso 12. Pero considerando lo que dice en la carta, en los capítulos anteriores, donde habían falsas doctrinas, habían personas que querían enriquecerse, habían mujeres que no reunían los requisitos como viudas para poder recibir la ayuda de la iglesia, y se van corrigiendo todas estas cosas. La piedad es el tema fundamental en esta carta. Y en el verso 11 se entrega la exhortación. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, el hombre de Dios, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El Señor añada bendición a su palabra, y en esta breve introducción que he hecho acerca de esta carta, quiero yo resaltar la exhortación que el apóstol Pablo le hace al hombre de Dios. Y quiero también referirme a la mujer de Dios, no tan solo al hombre de Dios, porque habían mujeres que eran en verdad viudas, nos dice la Escritura, eran en verdad viudas y eran diligentes en súplicas y oraciones noche y día. Y habían verdaderos hombres de Dios y verdaderas cosas. Huir. Aquí hay dos cosas. Hay unos verbos que vale la pena considerar, donde le dice huye y sigue, huir y seguir. Y luego en el verso 12, pelea la buena batalla, echa mano de vida eterna. Y hay cosas por hacer y hay cosas que hay que dejar de hacer o que no hay que prestar atención. Huir de estas cosas. Huir del amor al dinero, huir de las cosas que son vanas, huir del mal comportamiento, incluso en el lugar de trabajo. Lo que se pone allí en el capítulo 6, verso 1, 2 y 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad. Si usted lee completamente la carta, va a encontrar en varias ocasiones donde se menciona la piedad. Y el misterio de la piedad está puesto en el capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad guarda relación con la persona del Señor Jesucristo y con la vida en Cristo de cada creyente, de cada hombre, de cada mujer de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que el misterio de la piedad tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Y la doctrina que es conforme a la piedad es conforme a Cristo, porque Cristo es la piedad personificada. Una vida piadosa es una devoción al bien. Eso nos dice el diccionario acerca de una persona piadosa. Es una persona devota del bien, amante del bien. Un hombre o una mujer piadosa. Y aquel que no está conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etc. Todo el mal. Y luego viene
algunos que estaban viviendo de la fe, estaban lucrándose con la fe, como lo podemos ver el día de hoy también en esos grandes ministerios donde solamente piden dinero. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Ahora, el hombre de Dios debe huir de las cosas malas que son necias y dañosas. Huir y seguir la justicia. El Señor dice que el que hace justicia es justo como Él es justo. Seguir la justicia. Seguir lo que es justo. No respecto de nuestro propio concepto de la justicia, sino que respecto de la persona del Señor. Lo que Él considera justo. Ahora, la piedad es una devoción al bien, como mencionaba. Ya solamente en esta corta porción encontramos la piedad mencionada por lo menos 3 o 4 veces. Y luego la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y podemos considerar aquí, en este texto, que hay varios puntos que tienen que ver con el fruto del Espíritu. Por lo menos la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Forman parte del fruto del Espíritu. La justicia y la piedad guardan relación con la persona del Señor. Ahora, cuando el apóstol está mencionando aquí pelear la buena batalla de la fe, ¿cómo podríamos nosotros interpretar este pasaje? ¿Cómo podríamos desglosarlo y cómo podríamos aplicarlo para el día de hoy? Pelear la buena batalla de la fe. Usted y yo hemos tenido luchas el día de hoy. Hemos tenido situaciones, nos hemos visto tal vez sobrepasados por cosas. A veces malos pensamientos que vienen a nuestra mente, reacciones nuestras de dentro que forman parte también de nuestra lucha diaria, una batalla. Una batalla. Y el apóstol está diciendo pelea la buena batalla. Y la versión moderna, la versión de Pratt, dice pelea la buena pelea. Pelea la buena pelea. No las malas peleas, pues a veces somos buenos para pelear, somos buenos para contender, somos buenos para oponernos a cosas. Pero el apóstol está haciendo la invitación aquí, está haciendo la exhortación a pelear la buena batalla de la fe. ¿Y cómo podemos pelear la buena batalla de la fe? En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 3, capítulo 2, verso 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufrir penalidades. Tal vez algunos podrían decir, estoy sufriendo penalidades porque estoy sufriendo carencia de lo necesario. Y tal vez pueda ser de que le falte alguna cosa en algún momento. Creo que todos hemos sufrido en parte alguna de estas cosas que pueda faltarnos, pero no se refiere a eso. No se refiere a eso. Más bien, un soldado está peleando una batalla. Vamos a considerar al soldado en guerra. Al soldado en guerra. Y no es casualidad que estos pasajes de Éfeso, cuando en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, dice, por lo demás, hermanos, en el verso 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un soldado
un soldado que está haciendo, que va a ser capacitado, que va a recibir la fuerza de su Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No vamos con nuestra propia fuerza, vamos con el poder de su fuerza. Luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que las penalidades que vamos a sufrir va a ser contra las acechanzas del diablo. El enemigo va a venir como león rugiente contra nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer? Puede ser que envíe sus emisarios, porque no nos vamos a enfrentar al enemigo mismo de las almas, ni a los demonios personificados, así como son ellos, sino que va a usar a personas, para estorbarnos, para oponerse al Evangelio, Por eso la Escritura nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Somos soldados en la trinchera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, Aquí hay dos palabras: estar firmes y resistir. Estar firmes. Cuando dice allí, en una de las cartas, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No es el que está verdaderamente firme, sino que el que piensa estar firme, el que cree que no va a caer, mire que no caiga. Luego, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La exhortación es a estar firmes, peleando la buena batalla de la fe. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La exhortación aquí en la carta a los Efesios es a estar firmes, a resistir. Estar firmes y resistir. Ahora, cuando en la segunda carta de Timoteo dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El buen soldado va a sufrir penalidades. No nos quepa la menor duda. Vamos a encontrar, como decía, oposición, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, perdón, segunda de Corintios 10:4, perdón, segunda de Corintios 10:4, después vamos a ir a la otra cita que mencioné. Segunda de Corintios 10:4. Dice así. El verso 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, nótese las expresiones que el apóstol nos entrega. Militar. No militamos en la carne. Porque
el Espíritu de Dios nos está mirando como una milicia. Somos militantes. Militantes. Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No tenemos un fusil, no tenemos una espada física, no tenemos una pistola, una granada, no tenemos esas cosas. No las necesitamos. No necesitamos eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué dice luego la segunda parte del texto? Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así nos dice la palabra del Señor. ¿Cuáles serían nuestras armas entonces? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar al enemigo de las almas? ¿Cómo podemos defendernos ante situaciones adversas que vendrán? La Escritura nos dice que aunque el enemigo viniere como río, el Espíritu de Jehová se levantará como bandera y nos defenderá. Él está como poderoso gigante a nuestro lado. Había un hombre que se llamaba Benaía, hijo de Joiada. Y las hermanas, yo sé que la hermana Sarita, la hermana Lili, otros hermanos que son buenos lectores de las Escrituras, y me parece que ese que nos aparece allí en el libro de Crónicas, en el libro de Crónicas o de los Reyes, aparece, Crónicas o Samuel, aparecerá esa lectura. Y lo voy a buscar. Era hijo de Joiada y aparece allí donde, en segunda de Samuel 23, segunda de Samuel, capítulo 23, aparece allí un relato y vamos a ver a un hombre que podría representarnos a cada uno de nosotros. Era uno de los valientes de David. Nos dice aquí en el verso 20, en el capítulo 23, verso 20, dice: después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capseel, mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en fuego cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Ahora, cuando mencionaba de que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero estas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento se han escrito como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Esta es una ilustración para nosotros. Y vemos aquí que hay algo tremendo. Y creo que nosotros nos hemos visto enfrentados de la misma manera a estos enemigos que se le enfrentaron a Benaía. Era uno de los valientes de David. Y luego dice que mató a 2 leones de Moab. A 2 leones de Moab. Los moabitas representaban la naturaleza carnal. Representan la naturaleza carnal. Y este hombre de Dios se enfrenta. Y quiero mencionar también de que está combatiendo en situaciones adversas. Siempre está en debilidad,
está haciendo, está uno que es más, está enfrentándose a hombres poderosos. Está allí contra los dos leones de Moab. Y no son leones, no son animales, sino que los dos leones de Moab se les llamaban así a guerreros, a fuertes guerreros moabitas. Fuertes guerreros moabitas. Nos recordamos de dónde descienden los moabitas. Descienden de una relación esposa y sus hijos, los amonitas y los moabitas. Eran los moabitas hijos de Lot, pero engendrados con las hijas, puro sentido. Así, la carne está representada por estos dos personajes, los dos leones de Moab. Y nos dice la Escritura que los venció, los mató, y eran superiores en número. Y él allí está en una situación difícil, pero los venció. Luego dice, él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Él encerrado con un león en el foso, y lo mató. Ahora, ¿a quién representa el león? El león está representando al enemigo de las almas, a Satanás el diablo. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego nos dice que mató él a un egipcio. Y el egipcio está representando al mundo. Al mundo. Él está venciendo en sentido figurado al mundo. Está venciendo a Satanás y está venciendo la carne. ¿Está con sus propias fuerzas? Por supuesto que no. Ahora, él, el egipcio, descendió, dice, con una lanza en su mano. Y él descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. En las tres ocasiones que está luchando, que está peleando, está tal vez con fuerza disminuida, en inferioridad, en una condición inferior. Pero sabemos que el que pelea nuestras batallas es el Señor. Y así lo hizo David también, que cuando pelea contra Goliat, va solamente con una honda y con 5 piedras del arroyo. La piedra se incrusta en la frente y el gigante cayó. Y le cortó la cabeza al gigante. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Para destrucción de fortalezas. Ahora, cuando este hombre logra la victoria, nos dice aquí que esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30 y ganó renombre con los 3 valientes. Dice, pero no igualó a los 3 primeros y lo puso David como jefe de su guardia personal. El Señor honra a los que le honran. Así nos dice la Escritura. El Señor lo va a poner en el lugar alto, aquel que honra el nombre del Señor. Cuando David se enfrenta contra el gigante, le dice, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien tú has ofendido. Y se presenta a David y lo mata en el nombre del Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí hay algo, esto es espiritual. Esto es espiritual. En el cuarto de oración, allí donde entramos, en el aposento, allí a puerta cerrada, delante del Señor, la Escritura nos dice, ora a tu Padre en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Una de las armas que nos ha dado el Señor para enfrentar al enemigo es la oración. La oración, de todas maneras. Mire, nuestro hermano don Sergio Gálvez, cuando estaba por ser hospitalizado, él decía, lo que más necesito de la iglesia es la oración. Lo más valioso que me pueden dar los hermanos es la oración, sus oraciones. Por las oraciones de los hermanos es que nos mantenemos en pie. A pesar de nuestra debilidad muchas veces, nuestros tropiezos. Pero la oración de la iglesia, el Señor obra milagrosamente en las oraciones de los hermanos. Cuando Pedro estaba encarcelado, cuando Jacobo había sido muerto y Pedro había sido encarcelado, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Las puertas de la cárcel se abrieron. Y llegó Pedro a donde estaban reunidos los hermanos. Y la joven que sale pensaba que era un fantasma. Y era Pedro que había sido libertado por el Señor, por la oración de la iglesia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Volvamos a Timoteo. En Timoteo, cuando se le está exhortando allí, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena pelea. Esta pelea, cuando estamos allí a solas con el Señor, cuando estamos enfrentando situaciones, luchas internas, luchas externas, que el enemigo viene como río, que hay situaciones que no podemos controlar. Cuando está allí el rey Ezequías, en el libro de Crónicas aparece la historia cuando vienen los del monte de Seir, cuando vienen los de Amón y de Moab, vienen contra él una grande multitud. Y la oración de Ezequías fue, a ti alzamos nuestros ojos. No sabemos qué hacer contra esta grande multitud. No sabemos qué hacer. ¿Qué hacer? El mensaje que dio el hermano en la conferencia, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Lo que hay que hacer cuando no sabemos qué hacer es postrarnos sobre nuestras rodillas. Nosotros estamos acostumbrados a orar en pie en las reuniones, puestos de pie. Pero a solas, podemos postrarnos delante del Señor. Como oraba Elías, con la cabeza entre las rodillas. Allí, postrado en tierra, cuerpo a tierra. Hombres que oraron en su cama. Hombres que oraron de pie, como Nehemías. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos de que la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía situaciones bien complicadas. Así como hay situaciones dentro de las congregaciones que pueden ser, la verdad que a veces destruyen la comunión entre los hermanos. Pero debemos orar.
pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna, echar mano de la vida eterna, no de las cosas terrenas, echar mano de las cosas que son eternas, de las cosas que van a tener ecos allá en la eternidad, a la cual asimismo fuiste llamado. Pensar en esto, pensar en la eternidad, pensar en la eternidad. Cuando peleamos nuestras batallas, mirando nuestra patria celestial, cuando vivimos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vamos a una victoria segura. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés estaba allí, cuando estaban allí combatiendo, Josué y Moisés y los brazos eran sostenidos, y cuando caían los brazos, Israel perdía. Cuando los brazos eran sostenidos arriba, Israel prevalecía. Es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y las armas que nos presenta allí en la carta a los Efesios, allí está el escudo de la fe, allí está la coraza de justicia, allí está el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y encontramos allí que en el yelmo vemos nuestros pensamientos. ¿Dónde están ocupados? ¿Dónde está ocupada nuestra mente? En la coraza, ¿dónde está ocupado nuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El cinto de la verdad. Cristo es la verdad. Estamos ceñidos nuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos caminando sobre el evangelio, viviendo en el evangelio. Echa mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna es tener presente cada día la eternidad, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, le dice el apóstol, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vemos allí, en el capítulo 4, verso 7, vemos de que el apóstol Pablo, cuando está allí en la prisión, y esta es la despedida del apóstol. Esta es una despedida muy emotiva. Es la verdad que hasta conmueve cuando uno lee este último capítulo de Segunda de Timoteo. Y dice el apóstol dice en el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en los siervos de Dios que muchas veces hemos despedido, este es el texto predilecto para mencionarlo, cuando nuestros hermanos que han servido al Señor toda una vida
se puede decir con toda seguridad que han peleado la buena batalla. Pelear la buena batalla. Porque esta batalla tendrá ecos en la eternidad. En esta batalla serán condecorados aquellos que han salido victoriosos allí en el tribunal de Cristo. Recibirán la condecoración del príncipe del ejército de Jehová. Somos militantes. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Es una milicia. Estamos vestidos allí, como dice Efesios 6. Y es una aplicación, una excelente aplicación. Es una carrera. Es una carrera. Terminando la carrera, habiendo guardado la fe. Habiendo guardado la fe. Peleando la buena batalla de la fe. Allí, en el texto que se me quedaba atrás, 1 Corintios 9:27, 1 Corintios capítulo 9, donde en el verso 25 dice, todo aquel que lucha, y es el vocabulario de Pablo. Quisiera mencionar también de que el vocabulario de Pablo es un vocabulario que invita al creyente a un esfuerzo. No es para ser salvo, es por las consecuencias eternas. Si dejamos de luchar, si dejamos de pelear, si dejamos de esforzarnos, también tendrá consecuencias. También tendrá consecuencias allá en la eternidad. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, por correr. No por correr. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Habiendo sido heraldo para otros. Habiendo sido, la palabra heraldo es en el griego el kerygma, el mensajero. Habiendo sido yo mensajero para otro, venga a ser eliminado. Y puede que no reciba ninguna corona. Depende de la conducta. Allí Tito dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. De esta manera, estamos corriendo como en el estadio. Así dice el verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Correr, luchar, esforzarse, resistir, pelear la buena batalla. Y ojo, no es para ser salvo, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y allí estas mismas ilustraciones que se hacen en la primera carta a los Corintios, se hacen también en 2 de Timoteo 3, 4, 5 y 6, donde se menciona al soldado, donde se menciona al atleta y al labrador. Está el soldado militante y sufriendo penalidades. Está el atleta luchando
Y dice, si, no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que la lucha debe ser legítima, debe ser limpia. No hay trampa. No hay trampa. Y el labrador, dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay trabajo, hay lucha, hay esfuerzo, hay batalla. Así es la vida del creyente. Nadie dijo que sería fácil. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Confiad. Dice allí Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Somos ansiosos. Queremos que las cosas salgan al instante, rápido, ya. Pero echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, con paciencia, con toda longanimidad, largura de ánimo. Vamos corriendo la carrera, peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Y el verso 12 guarda relación con el verso 11 de este capítulo 6 de Timoteo. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de lo malo. Huir de lo malo y seguir lo bueno. Esta es una manera de luchar. Esta es una manera de correr. Vamos corriendo. El huir da la idea de correr, alejarse apresuradamente de algo. Alejarse apresuradamente de algo. Y en segunda de Timoteo, también se dice, y esto para los jóvenes, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Huir de lo malo, huir de las pasiones juveniles, huye de estas cosas, de la ambición, de lo que los hombres están haciendo, lo que se menciona en los versos anteriores. Nos invita a vivir una vida piadosa, una vida mirando a nuestro Salvador, mirando al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Hebreos, para concluir, en el capítulo 12, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor nos ayude, que peleemos la buena pelea. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y en la ilustración, allí de 2 de Samuel, donde Benaía, hijo de Joiada, derrotó a los 2 guerreros de Moab, derrotó al león, mató al león, y también mató al egipcio. Que nosotros podamos vencer espiritualmente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre eterno, Padre celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Bendice a la congregación, a las hermanas y hermanos. Padre, que cada uno hayamos podido recibir una porción de este alimento espiritual, nuestro Dios, para nuestra edificación, exhortación y consolación. Gracias, Padre, rogamos por nuestros hermanos que están débiles de salud. Padre, por los que están afectados, rogamos por nuestra hermana Migdalia, por nuestro hermano Sergio Galvez, para que todo pueda salir bien. Padre, el tratamiento que le están haciendo pueda, Padre, aliviarle, pueda resultar y pueda nuestro Dios desaparecer toda infección y toda fiebre. Rogamos por nuestro hermano Manuel Arévalo también. Padre, bendice al familiar del hermano Luis de la Cruz allá en Nueva York, por Víctor.
Pedimos por Carmencita, la esposa de nuestro hermano Chachán también, para que seas tú con ella, nuestro Dios, ya quedan las últimas sesiones, y nuestro Padre, que todo pueda redundar para bien. Anima a nuestro hermano también, a su esposo, Padre, y que él pueda servirte con gozo y pueda ver tu mano manifestada en nuestra hermana Carmen también. Bendice la congregación, cada hogar representado en esta noche, a nuestros hermanos que nos visitan de Puebla también, Padre, y de otros lugares, los que no han podido entrar también, bendícele nuestro Dios. Tú conoces cada una de nuestras vidas, conoces cada situación. Nos encomendamos en tus manos, rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.